como ciudadanos de una república moderna, como lo es México, nuestro país, hay dos cosas que nos cuesta mucho entender y que forman parte o gran parte del Antiguo Testamento: el valor de la tierra y de la paz. Cuando nosotros nacimos, la mayoría de los que estamos aquí, ¿verdad?, ya había pasado, o creo que la gran mayoría, más bien ya había pasado la Revolución Mexicana. No nos tocó vivir eso, las disputas en el poder, o como lo están viviendo muchos otros países, la situación de muchos países en África del Norte, en los que sigue habiendo guerrilla, revolución, inestabilidad. Es cierto, en nuestro país hay mucha inseguridad, pero podemos decir que tenemos una tierra, una patria, un país, y podemos decir también que tenemos paz, al menos en lo que respecta a conflictos con externos. A diferencia de Rusia, Ucrania, Irán, Israel en este momento, Estados Unidos y otros que están preocupados por enemigos de fuera, nosotros no. Solamente de que los chinos nos vayan a invadir, ¿verdad? Pero nos cuesta, hermanos, pensar en cuánto vale la tierra. Porque nacimos en un país, nunca conocimos lo que era ser nómadas o tener que desplazarnos de un pueblo a otro por causa de la guerra. Y disfrutamos paz. Algo que damos por sentado. Pero esto no fue así para Abraham. Abraham no tenía una tierra. Dios lo llamó y le dijo que le iba a dar una. Abraham tenía enemigos también a su alrededor y sentía miedo. No fue así tampoco para Moisés. Es más, el pueblo estaba como esclavo en ese momento, siendo objeto del oprobio de Egipto. No tenían una tierra que pudieran llamar propia en ese momento y tampoco tenían paz. No fue tampoco así para Josué. Es cierto, él pisó la nueva tierra, fue conquistando nuevas fronteras, pero él no vio terminada esa obra. Hay una tensión en el libro de Josué, y la vimos en su momento cuando pasamos por ese pasaje, pero el libro de Josué nos dice que se cumplieron todas las palabras que el Señor había dicho. Pero al mismo tiempo el libro nos dice que había todavía enemigos alrededor del pueblo y lugares que no habían sido conquistados. Tal parece que en este punto de la vida de David se combinan aspectos de la vida de aquellos hombres. David había recibido una promesa como Abraham. La vieron en el capítulo anterior, en donde el hermano Kevin presentó toda una teología bíblica de cómo podemos rastrear lo que encontramos en esa promesa desde Génesis 3:15. Encontramos también el tema de conquista de nuevas fronteras, como en el caso de Josué. David se está expandiendo el territorio en varios frentes, en varias direcciones. Y encontramos también que David se encarga de administrar justicia, como lo hizo Moisés en su momento. Parecería, hermanos, que la dirección que toma la historia de la redención es que la expectativa de un rey que va a acumular en sí mismo toda la expectativa que se generó en torno a aquellos hombres va avanzando. Y David tiene todas estas funciones. De hecho, David funciona como una especie de sacerdote cuando trae el arca y está vestido de un efod de lino como un sacerdote. David era profeta también. Habló como profeta en los Salmos. Y David era rey. Esos oficios y esa expectativa comienza a juntarse en una persona. Saúl no cumplió con esa expectativa. Al contrario, fue un fracaso total. Una tragedia su gobierno. Pero con David parece que encontraríamos que esa expectativa va en aumento. Podemos titular este capítulo: David, guerrero y administrador de Israel. Guerrero y administrador de Israel. Esto de David como guerrero y administrador se engloba en su tarea como rey y se nota claramente en nuestro pasaje.
Al presentarlo como guerrero, el pasaje nos deja comparar cuáles fueron los logros de Saúl en contraste con los logros de David. Saúl pues libró algunas batallas, al principio parece que los iba a salvar de los filisteos, 1, 2, 3 batallas, pero eso no era nada en comparación con lo que David estaba logrando. No solamente venciendo a los enemigos que estaban más cerca como los filisteos, sino yendo aún más lejos, yendo más allá. Y esto tiene relación con la promesa que él había recibido. Porque el Señor le había dicho, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. David, entendiendo eso, entendiendo que Dios le había dado esa promesa, encuentra seguridad, encuentra una garantía para ir y hacer guerra un poco más allá y extender el territorio de Israel. Es por eso que el pasaje nos dice que es Dios el que le da la victoria a David. Vean por ejemplo el versículo 6. Al final nos dice, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Lo mismo al final del versículo 14. Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Dios estaba con David, pero no estuvo con Saúl. Hay además aquí una similitud con Josué, porque David no solo se extiende en una misma dirección, extiende los dominios en diferentes direcciones. Lo que pasa es que los diferentes pueblos que se nos mencionan aquí estaban en diferentes latitudes. Algo estaba entendiendo David, de cómo la promesa era más grande. Y además vemos que David en medio de la batalla muestra misericordia. El versículo 2 nos dice cómo mide con un cordel, o más bien 2 cordeles para hacer morir a sus enemigos y un cordel entero para preservarles la vida. Aún dentro de la guerra, David se dirige por otras reglas, por otro general, en este caso, Dios. Y en segundo lugar encontramos del versículo 15 al versículo 18 que David se presenta como administrador. No solo guerrero, sino también administrador. O si quisiéramos utilizar otro término, como burócrata. Alguien que organiza el reino. Alguien que piensa más allá para decir, esto es lo que necesitamos. En términos modernos, estas son las secretarías o los institutos o los departamentos que necesitamos para gobernar bien la nación. Y el pasaje nos dice en el versículo 15 que David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Es decir, un rey que estaba preocupado por el bienestar del reino. A diferencia de Saúl. Saúl había emprendido una carrera por aferrarse al poder y destruir cualquier potencial enemigo. No le interesaba el pueblo. Él solo quería ser rey. David se muestra con un corazón muy diferente. Establece orden, establece diferentes líderes. Encontramos los nombres de ellos allí. Así que vemos a David como guerrero y administrador. ¿Cómo podemos aplicar el pasaje? Yo les decía, hermanos, cómo esa expectativa, a medida que seguimos el Antiguo Testamento, va en aumento. La habíamos visto en el caso de Saúl, pero fracasó. La expectativa aumenta con David. Y en él empezamos a ver atisbos, aun si pequeños, de un reino conforme al corazón de Dios. ¿Cuál era la diferencia de David? Él era un rey conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, su reino se iba a ver de una forma muy distinta a cómo se estaba viendo con Saúl. Pero mi aplicación es esta. A través de lo que encontramos en este pasaje, podemos contemplar a Cristo como nuestro rey. El rey prometido a David, porque la historia no termina allí, heredero de un trono eterno. Su nombre es Jesús. Y podemos pensar en Jesús como guerrero y administrador.
Porque esto es algo que el Señor Jesús hace en su oficio real. No en un pedazo de tierra, sino en todo el universo. ¿Cómo vemos a Cristo como guerrero? Bueno, toda la Biblia se presenta en esos términos. Hay una batalla, hay dos simientes y hay dos representantes de esa simiente. Por un lado está Satanás, los hijos del diablo, los hijos de la serpiente que guerrean contra el pueblo de Dios. Por otro lado está el Señor Jesucristo, quien comanda a los ángeles y a sus santos. Toda la Biblia se presenta en esos términos, una gran batalla cósmica. Y es Cristo el que lidera este ejército. Es Cristo el que triunfa por medio de su obediencia y de su muerte. Es Cristo el que enfrenta a Satanás, así como empiezan los evangelios con la tentación. Es Cristo el que vence el pecado y a la muerte de forma definitiva. Es Cristo el que resucita y asciende a los cielos para ser coronado de honra y gloria en una ceremonia sin igual. Es Cristo el que como Rey derrama su espíritu para capacitar en aquel entonces a 12 hombres que lograron sacudir el mundo, parte de su ejército. Cristo está reconquistando el mundo a través de la iglesia para reunir a sus escogidos para la gloria de su nombre. Y Él regresará como guerrero. De hecho, la forma en que termina, o casi termina, ¿verdad?, del libro de Apocalipsis, capítulo 19, nos presenta a Cristo de esta manera. Y de hecho no tenemos el tiempo para ver eso, pero la idea de el Mesías como guerrero viene del Antiguo Testamento. El Señor liderando su ejército, el Señor como un soldado, el Señor recibiendo de la tribu de Judá el derecho al reino. Esa figura en el profeta Isaías en la que el Mesías lava o mancha su ropa con la sangre de sus enemigos. Todo eso se junta en Apocalipsis para presentarnos a Cristo viniendo en un corcel, viniendo en gloria, viniendo para destruir de una vez por todas a todos los que se oponen a Él y no obedecieron a su evangelio. Pero también podemos pensar en Cristo como administrador del reino. ¿Qué está haciendo Cristo por el reino? ¿Y qué está haciendo Cristo por esa expresión particular, más acotada de su reino? Por la iglesia. El corazón de Cristo está por su pueblo, por la iglesia. Hermanos, creo que a veces cuando pensamos en Cristo, después de su ascensión, pensamos que su corazón es diferente a lo que encontramos en los evangelios. Quizá porque lo vemos más distante. Quizá porque decimos qué es lo que significa que Él esté coronado allí en gloria a la diestra del Padre. Pero en realidad el corazón de Cristo no es distinto del que vemos en los evangelios. Aún más podemos decir que después de haber sido glorificado, no puede ser menos su afecto para con la iglesia. El afecto de Cristo para con su pueblo es un afecto perfecto, santo, un amor sin igual. ¿Es Cristo el que la edifica? Hemos estado viendo eso en la carta a los Corintios. ¿Es Cristo el que pone orden en la iglesia? ¿Es Cristo el que hermosea a su pueblo? ¿Es Cristo el que levanta a hombres para que proclamen el evangelio? Para que enseñen en la iglesia. Lo veíamos en las metáforas del apóstol Pablo. Lo vamos a ver hoy en la predicación, que son los ministros servidores de Cristo. Su ejército, en otras palabras, junto con todos los santos. Es Cristo el que se está asegurando de que sus dominios lleguen hasta los confines de la tierra. Esa es la labor misionera. Esa es la gran comisión. Bueno, la gran comisión es más grande todavía que eso, pero el reconquistar el mundo de una manera espiritual, no con guerra física, sino con una noticia, con un mensaje, con el evangelio.
De esa manera, hermanos, podemos ver a través de 2 de Samuel, capítulo 8, a Cristo bajo la sombra de David. David era apenas, ¿verdad?, una silueta, alguien que estaba apuntando más allá, que estaba reuniendo más expectativa de lo que Dios iba a hacer, lo que iba a cumplir por medio de ese heredero prometido del que Dios le habló en el capítulo 7. David vio algo de eso, David entiende eso, y es por eso que empieza a extender los dominios. Hermanos, sigamos alabando entonces a Cristo como nuestro Rey. Y mantengamos esa actitud humilde, sabiendo que lo que estamos haciendo esta mañana, esta tarde, es acercarnos a Él. Él está en el trono. No habla así uno de los profetas. Jehová está en su santo trono. Calle delante de Él toda la tierra. Acerquémonos a Él con esa actitud de reverencia, de solemnidad, sabiendo que el protagonista es Cristo y no nosotros. Amén.